Resulta que algunas personas me han pedido que hable un poco sobre las religiones más antiguas y que hagamos algún tipo de proceso de comparación desde el punto de vista de esas religiones y la fe cristiana. Obviamente, los que me han escuchado en algún momento hablar sobre la fenomenología religiosa, han escuchado tal vez una expresión que yo utilizo no como un eslogan, sino como una verdad en la práctica, y es que yo nunca me voy a burlar de ninguna religión y nunca voy a usar expresiones peyorativas en contra de ninguna confesión religiosa. Primero, porque a mí no me gusta que se burlen de mi fe. Y a mí no me gustaría. Y si a mí no me gusta que se burlen de mi fe, pues yo no tengo que burlarme de la fe de nadie. Segundo, que uno puede escuchar las posturas y las posiciones de la fe de otros y no estar de acuerdo, y uno escucharlas con respeto y con deferencia. Alguien me dijo una vez, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Y yo le dije en muchas ocasiones. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el milagro en el estanque de Siloé. Aquello era una superstición. Allí no iba ningún ángel a mover las aguas. Nunca. Aquello era simplemente un acto supersticioso. Y sí, está en la Biblia. Y la Biblia está contando la historia de un paralítico que llevaba 38 años y que dice a Jesús, le dice que él lleva 38 años allí y que ya sencillamente ha estado esperando el que cuando se muevan las aguas el poderse tirar, porque lo que se dice es que solo se sana uno. Y desde luego, pues, un ciego es más rápido que un paralítico. Y uno con lepra es más rápido que un paralítico. Y el paralítico siempre va a estar más lento que los demás. Y cuando llegaba el movimiento de las aguas, entonces él nunca llegaba a tiempo. Y llevaba 38 años y se le iba a ir la vida allí esperando ser sanado. Y cuando uno llega al estanque, uno se da cuenta lo que allí sucede topográficamente, y es que hacia el norte hay unas montañas, y obviamente cuando llueve allá parece que hay algunos subterráneos, y pasaban por el estanque y movían las aguas. Jesús no le discutió eso a ese pobre hombre, ni siquiera le dijo ignorante, nada. Simplemente le hizo saber que él estaba allí y que era suficiente con que él estuviera allí para decirle, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Ni siquiera dejes el camastro aquí, llévatelo contigo. No vaya a ser que después de 38 años se hubiera acostumbrado a volver para atrás de nuevo. Y Jesús no se burló de él, no se burló de su fe, ni se burló de lo que él postulaba y de lo que él creía. Esto no quiere decir que uno no va a sostener con fuerza y con vehemencia lo que uno cree. Oiga, lo que yo creo, yo no lo voy a negociar con nadie. Y aquí han venido personas, hace unos años atrás, aquí vino un distinguido hombre que yo, me parece que es una persona muy respetable, y él quiso venir a hablarme de su experiencia con los encuentros extraterrestres.
Y él me contó su experiencia. Y yo lo escuché de muy buena gana. Cuando él terminó de contarme su experiencia, de lo que él había visto y de cómo fue abordado y demás, me preguntó mi opinión. ¿Qué usted cree de eso? Y yo le dije, mire, yo no creo que usted haya sacado tiempo para venirme aquí a traerme una mentira. Y que yo sepa, usted es una persona íntegra y todo el mundo habla muy bien de usted. Y como eso le sucedió a usted, y no había testigos, pues yo solamente tengo que creer lo que usted está diciendo. Me dice, pues a mí me alegra muchísimo, porque fíjese que en las Sagradas Escrituras dice, ahí se me cae. Ahí, por favor. No, pero déjeme explicarle. No, espera un momentito. No, pero sí, es que yo sé de qué usted me va a hablar, y de lo que usted me va a hablar no tiene que ver absolutamente nada con encuentros con marcianos, ni con jupitinianos, ni con venusianos, absolutamente nada. ¿Cómo que no tiene que ver? ¿Usted no lo ha leído? Sí, porque lo he leído, que le estoy diciendo que no tiene que ver nada. Fíjese que yo le estoy diciendo que yo creo su experiencia. Ese es el testimonio suyo. Yo no estaba allí para refutarlo o afirmarlo. Usted lo dice, yo sigo siendo la persona que soy, oyéndolo y diciéndole que usted lo dice y es cierto, pues es cierto. Pero no me venga a meter ahora aquí la Biblia para decirme que Ezequiel tuvo un encuentro con seres extraterrestres, porque eso la Biblia no lo dice. Usted quiere conocerlo, venga, abrimos la Biblia, lea ahí. Y empezó a leer. Y bien claro dice Ezequiel que estando junto al río Quebar tuvo una visión. Defíname una visión. Defíname lo que es una visión. Y al ratito usted tiene perfecta razón, no es verdad. O sea, no venga con que la Biblia dice, la Biblia no habla de seres extraterrestres por ningún lugar. Ahora, si usted dice que tuvo un encuentro del tercer tipo, ¿qué le llaman eso? Bueno, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo discutir con usted eso. Si usted fue el que lo vio y lo presenció y ellos le dijeron y le hablaron, pues eso es suyo. Esa es su historia. Pero no venga a meter eso en las escrituras porque ahí sí es verdad que no. Me dice, no, yo creo que el zapatero tiene que ser su zapato. Pues me alegra muchísimo. O sea, yo tengo que respetar. Yo tuve una vez un encuentro con los Hare Krishna en el aeropuerto. De hecho, me regalaron unos libros y eso es un gran testimonio, porque ellos no regalan libros, ellos los venden. Y me regalaron sus libros y demás. Y me llamó la atención que me llamaron por mi nombre. Y le digo, me dice, nosotros en nuestra finca en Gurabo vemos su programa. No estamos de acuerdo con lo que usted dice, como de seguro usted no estará de acuerdo con nosotros, pero nos gusta porque nos respeta. Es que no hay por qué burlarse. Oiga, la experiencia de fe de una persona es lo que tiene para la vida. ¿Cómo uno se va a burlar de lo que una persona tiene para vivir? Para la esperanza, para la confianza. Que en el proceso uno quiera ganarlo para la fe y quiera de alguna manera mostrarle la verdad escritural. Yo tengo convicción de que lo que la Biblia dice es la verdad, y punto. O sea, y no hay dos verdades, hay una sola verdad. Y yo creo que la única verdad está en la palabra de Dios. Pero burlarme, utilizar un sermón para ir en epítetos y en expresiones peyorativas, no. Yo quisiera hoy hablar un poquito sobre el hinduismo. Y desde luego, esto uno no lo puede hablar en todo escenario, porque hay gente que ya de la introducción nada más empiezan a ponerse un poco nerviosos, ¿no? Porque hay gente que piensa que la mejor defensa de la fe es burlarse de lo que otros creen. Y eso yo creo que es lo más horripilante. Si aquí hay vendedores, saben que la mejor manera de vender un producto es reconociendo los demás y afirmando que el de uno es el mejor. Así
yo vendía gomas de auto, me decían, no, es que le compré a fulano y tal. Compraste una excelente goma, muy buena goma. La mía es mejor, pero esa es muy buena. Siempre lo dejaba con la inquietud, decía, oye, si está reconociendo esa como buena y dice que la de él es mejor, entonces, pues ese planteamiento es importante poderlo considerar. Ahora, cuando uno estudia las religiones del mundo moderno, uno se da cuenta inmediatamente de un fenómeno que es sobresaliente. Y es que en cuanto al occidente y el oriente, los seres humanos, indistintamente en un lado o en otro, son capaces de concebir los conceptos básicos de la raza humana en maneras diametralmente opuestas. Lo que esto quiere decir es que cuando uno profesa la fe de Oriente, ellos tienen profunda convicción de lo que ellos están diciendo es la verdad. Y cuando uno plantea la fe desde la perspectiva occidental, pues desde esta perspectiva uno tiene la profunda convicción de que lo que uno está planteando es también la verdad. Entonces, cuando uno escucha a la gente planteando su postura, yo creo que la mejor manera de poder ganar a otros, que no que sean católicos, que sean, qué sé yo, sino a alguien que sea musulmán, a alguien que sea judío, a alguien que sea hindú, a alguien que sea budista. La mejor manera de ganar a alguien para la fe en esas corrientes religiosas no es una discusión teológica, es un testimonio de vida. Es un testimonio de vida. Cuando usted empieza a dar el testimonio de vida, entonces ese testimonio de vida empieza a hacer que el panorama, ese prisma, empiece a cambiar. Si usted entra en discusión con una persona que tiene una experiencia religiosa, yo estuve hablando el día pasado con el director mundial de Puente para la Paz. Puente para la Paz es una organización de cristianos que trabajan en Israel. Y ellos no evangelizan, ellos simplemente sirven a los judíos. En Israel tienen un serio problema, y es que con la cosa esta de los judíos que nunca han vivido en Israel y que son sefarditas y que están por el mundo reguereteados, ¿verdad? Entonces pues se ha dado una gente a la tarea de buscar las etnias o las personas judías a través del sistema del ADN, y en ocasiones a través de los apellidos, que si tu apellido termina con Z, que si tiene N, que si qué sé yo ni qué, pues eso es judío. Entonces pues ahora resulta que hay más judíos que tierra. Y si todos los que dicen ser judíos deciden irse para Israel, pues no cabe. No cabe ni en Israel ni en Palestina. Entonces, esto ha provocado, obviamente, que Israel esté sufriendo una crisis de sobrepoblación actualmente. Y esa crisis de sobrepoblación, pues, a la larga empobrece. Y ahora mismo en Israel hay judíos que viven en extrema pobreza. Y este movimiento de Puente para la Paz son cristianos que su función es modelarle la fe cristiana a ellos. No es evangelizarlo, porque evangelizar a un judío que practica el judaísmo es imposible. Ellos si pueden hasta se tapan los oídos. No te van a escuchar. Pero lo interesante es que ellos no dejan de decir que son cristianos. ¿Y a qué usted viene aquí? A ayudarlos. ¿Y por qué usted me va a ayudar a mí? Porque ustedes son de la nación donde nació nuestro Salvador y nosotros queremos ayudarlos.
pero ¿cómo es posible que usted, ¿de dónde es usted? Pues venimos de tantos países. ¿Y cómo es posible que a mí nadie de aquí me quiera ayudar y usted quiera venirme a ayudar? Dice, y no tienes idea cuántos judíos estamos ganando para el Señor sin predicarles, sin predicar. Simplemente que para ellos es, me estaba contando precisamente de un anciano que era tan austero que no quería que ellos le fueron a limpiar su apartamento y no quería que gastara luz, agua, perdón. No, el agua no la van a tocar, ustedes no van a gastar mi agua aquí. Vivía en un 6º piso, y no se preocupe, no le vamos a gastar su agua. Y ellos bajaban las escaleras del 6º piso, buscaban galones de agua, subían, y al final el viejo estalló, que no podía aguantarse. Pero ¿cómo? ¿Por qué ustedes están haciendo eso por mí? Si yo hasta los estoy maltratando. O sea, pues esa es la manera. Yo siempre he creído que quien se burla de la experiencia de fe del otro es porque no tiene los argumentos suficientes para sostener su fe. Por eso tengo mis serias reservas con mis amigos musulmanes. Y esto se ve por internet, pero esa es la gran verdad. Yo tengo mis grandes reservas con mis amigos musulmanes por una sencilla razón. Porque ellos imponen su fe y nunca la reflexionan. Sin embargo, vienen a los países donde se les permite y se les da la apertura y se establecen y proselitan. Pero cualquier persona de otra fe que no sea la de ellos va a sus países y no puede siquiera leer la Biblia en público. ¿Sabe lo que es? Y yo digo, no. Viene un musulmán y digo, no, perdóname, yo no puedo hablar contigo, no puedo reflexionar contigo porque ustedes tienen una experiencia de fe que es impuesta. Y a mí me parece que esto es un proceso bien desleal. Bien desleal, porque yo creo en la capacidad del proselitismo de forma equitativa. Pues convénceme por tus argumentos. Los griegos tenían en Atenas hasta un nicho para el Dios no conocido. Ven y pruébame por tus argumentos que ese Dios hay que adorar. Pues a mí me parece que eso es lo correcto. De igual manera vamos a ver estos fenómenos dentro del hinduismo, dentro del budismo. O sea, estas religiones hoy en día se han convertido en religiones hostiles al cristianismo. En gran medida la hostilidad es como resultado político, no es una hostilidad como resultado de pensamiento religioso, es mera y sencillamente como una cuestión política, pues porque ven a Occidente como unos países aliados que les invaden, les quieren controlar, les quieren gobernar, les quieren dirigir la vida. Y obviamente Occidente tiene la fe cristiana, entonces como resultado de ello, entonces ven el cristianismo con malos ojos. Pero la tarea auténtica de los misioneros es ganar a esta gente no con una discusión teológica, sino con un modelaje de vida cristiana. Ahora, de todas las religiones que existen en el mundo, el hinduismo probablemente es la religión más difícil de definir. Ni siquiera a ellos se les hace fácil definirla. Primero, no tiene un fundador en particular. En el budismo está Buda, ¿verdad? En el Islam está Mahoma. En el cristianismo está Cristo, ¿verdad? En el judaísmo está Moisés y está Yahvé. En el hinduismo no se sabe absolutamente quién fue su fundador. Esta religión surge gradualmente a través de un periodo aproximado de 5.000 años.
absorbiendo y asimilando los movimientos religiosos y culturales que se han ido desarrollando dentro de la misma India. Es decir, de la manera como el indio ha ido pensando, de la manera como el indio ha ido definiendo los conceptos religiosos, pues ya sencillamente el que más capacidad de convicción tiene, de convencimiento, pues logra imponer su pensamiento religioso dentro de un sector, dentro de un grupo, y así es como la religión del hinduismo se ha ido desarrollando. Tienen una serie de escrituras que son autoritativas, pero lo que es interesante es que ninguna es exclusiva. Por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, ¿verdad? Y los judíos tienen la Torá, y los cristianos tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia. En el hinduismo hay un montón, pero a ninguna se le reconoce como la regla infalible de la fe, sino que cada cual va a utilizar el documento religioso que mejor le convenga y que mejor se acomode al contexto cultural donde se desarrolla. Acuérdense que cuando hablamos de la India no estamos hablando de 3,5 millones de habitantes. Eso lo puede haber en un barrio. Su desarrollo filosófico y religioso en términos de pensamientos de fe, como consecuencia de eso, sigue aumentando. Y es probable que lo que hoy un indio cree, dentro de 6 meses, le añada un poco más de argumentos teológicos. Nosotros, en la fe cristiana y otras religiones, somos consistentes en lo que creemos. Pero la fe de ellos camina con la persona y con las circunstancias que se da dentro de su entorno. Y eso es lo que hace tan complicada la religión del hinduismo, porque quien se dice, pues déjame sentarme a estudiar este grupo de hindú, pues a los 6 meses, cuando cree que está llegando a una conclusión, y dice, no, nosotros no hemos dicho eso, estamos diciendo otra cosa, y se le complica la vida. Ahora, por el otro lado, esa población tan grande, ¿verdad?, de centenas de millones en la India, y por el otro lado de decenas de millones fuera de los Estados Unidos, que siguen practicando fielmente el hinduismo, entonces hace que la experiencia religiosa sea complicada, porque como ellos caminan con su religión y hacen de su experiencia de religión una que se da a base de sus propias circunstancias, pues el hindú que está en los Estados Unidos probablemente cree unas cosas distintas al que está en otro país, aun cuando sigue siendo la religión hinduista. Es probablemente una de las religiones más antiguas que el judaísmo, más antiguas que el budismo, y desde luego más antigua que la misma fe cristiana. Cuando la fe cristiana se desarrolla, ya ellos tenían sobre 3,000 años. Estamos hablando de un mundo religioso sumamente antiguo. Y desde luego, el otro elemento es que cada ser humano tiene el perfecto derecho a crear los dioses que quiera. O sea, en la fe cristiana y en la fe judía y en la fe musulmana aparece bien claro la sentencia bíblica: oye, Jehová, ¿verdad? Oye, Alá, uno es. Y se practica el monoteísmo. En el caso del hinduismo, usted tiene el perfecto derecho a fabricar el Dios que usted quiera. Y decir, mira, yo tengo un Dios que se llama Kikuya, y ese es el Dios. Y se acabó. Y camino con él. Ahora, esto no quiere decir que haya unos dioses que sean particulares. Y como dioses particulares hay 3. Está el que se conoce como Brahma. Brahma, sí.
Y desde luego, ese es a quien ellos reconocen como el creador. Ese es el creador. Y está también, pues ellos también tienen su diablo. Se llama Siva, el destructor. Y hay también otro dios que ellos reconocen como el dios de la protección, que se llama Vishnu. Vishnu. Y desde luego, a estos tres dioses, la inmensa mayoría en el hinduismo reconoce que son los responsables de mantener el mundo en rotación, ¿no? En esa función. Y desde luego, y todos los demás dioses existen y se validan y pueden tener tantos dioses como gente o tantos dioses como idea, pero Brahma es la mutación de todos los dioses que la gente puede pensar. Y hay un elemento, ¿verdad?, que no es tan, pero por ejemplo, la gente habla de la Virgen de la Providencia y habla de la Virgen de la Caridad del Cobre y habla de la Virgen de qué sé yo de dónde, de la Guadalupe, de la Monserrate, etcétera, pero todas son ¿qué? Es la misma. Es la misma. Sí. Entonces, algo parecido está en el pensamiento del hinduismo, ¿no? Cualquier cosa puede ser un dios, pero a fin de cuentas, ese dios es una mutación de Brahma. A fin de cuentas, es una analogía de Brahma. Entonces, desde luego, para el hinduismo, pues ese es el Dios supremo. Y es el que vigila al mundo a través de su ojo, el sol. No olviden que esta es una religión de 5.000 años. Ahora probablemente, cuando se ha descubierto que hay más de un sol, pues ellos van a pensar entonces que ese Brahma tiene que muchos ojos, puede ver en muchos lugares simultáneamente. Dentro de su concepción, Brahma es el que recompensa a la gente buena y es el que castiga a la gente mala. Y como toda religión, también usan cantos. Tienen un himnario que tiene más de 15.000 cantos. Y a esos cantos se les llama Vedas. Vedas. Gracias. Y desde luego, dentro de su experiencia litúrgica, tienen oraciones, tienen rituales, y no falta también las conceptualizaciones de fórmulas mágicas, porque dentro del hinduismo pues hay una gente que tiene unas capacidades para levitar, qué sé yo, y para hacer una serie de cosas. Por el otro lado, ese himnario de los Vedas está contenido en 4 libros, porque un himnario de 15.000 canciones muy grande, así que está contenido en 4 libros. Y dado el caso de que todos los dioses son manifestación de Brahma, desde luego el hinduismo puede consagrarse a un dios particular, fantástico. Ellos, como Brahma está representado en todos los dioses, entonces ellos entienden que perfectamente no hay ningún problema con que una persona tenga un dios particular, porque es como en alguna medida nosotros podríamos decir la Trinidad, ¿verdad? Pues el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pues les adoramos. Ellos dicen, nosotros no tenemos problema, pero se pueden haber 300 millones de dioses, 400 millones de dioses, 500 millones de dioses, a fin de cuentas, todos son Brahma. Es una mutación de él, y eso obviamente es importante que lo tengamos claro. Ahora, hay una gente que entonces sigue
a los otros dioses. Como por ejemplo, hay seguidores de Shiva, que ya dijimos que es el destructor, ¿verdad? Y dicen que ellos plantean que para conocer a ese dios Shiva, lo que es importante es desarrollar una capacidad de conocimiento y de disciplina personal. Porque Shiva, a pesar de que es un dios que tiene una capacidad de destrucción enormísima, también tiene la capacidad de rehacer lo que destruye. Ya como que se va complicando la cosa, ¿verdad? Él no solamente destruye, sino que rehace. Puede rehacer las cosas que destruye. Y dentro de esa amalgama de pensamiento religioso, los hindúes dicen, mira, nosotros reconocemos que Brahma es el Dios Todopoderoso, pero Shiva es Dios también, porque Él tiene esas capacidades y a Él también se le adora. Los que son seguidores de Vishnu lo consideran como el Dios del amor, que se ha encarnado varias veces para vencer al mal, y se ha encarnado en ocasiones como Rama, a quien se considera como el hombre ideal, pero se ha encarnado también como Krishna, que es un héroe muy reconocido y muy amable. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, que es precisamente este movimiento que está en la finca de Gurabo, los Hare Krishna, ya no se ven tanto porque optan más por estar dentro de la finca, pero usted lo puede ver en alguna esquina de calle con un instrumentito y cantando Hare 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 Krishna Hare 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 Hare, y están todo el día con esa canción constantemente, ¿no? Ahora, en el hinduismo hay un elemento que se conoce como las castas, ¿verdad? Y las castas advienen precisamente como resultado del pensamiento que ellos tienen de la reencarnación. Dentro del cristianismo ha habido gente que ha postulado el concepto de la reencarnación. Por lo menos lo han presentado algunos hasta de manera simpática, y grandes teólogos de la fe. Lo han tomado prestado del hinduismo. O sea, han tomado el pensamiento del hinduismo, porque llana y sencillamente la razón por la que en India existan tantas castas es porque religiosamente ellos postulan que la posición social de cada individuo se fija según los méritos que uno haya logrado en las vidas anteriores. Porque dentro del hinduismo una de las cosas que se postula es que el ser humano puede reencarnar hasta 34,000 veces. De hecho, hace como unos 5 años atrás, quemaron vivo a un misionero cristiano norteamericano, a él y a su hijo. No los dejaron salir del carro y siguieron tirando bombas molotov dentro del carro y los quemaron. La razón es que este misionero tenía un orfelinato, y ellos decían que este misionero había venido a entorpecer la vida religiosa del hinduismo, porque si ese niño nació pobre y nació huérfano,
es porque llana y sencillamente está dentro de una etapa de reencarnación y él tiene que seguir ascendiendo en méritos. Y desde luego, si en esa etapa tiene que vivir miseria, no se le puede alterar la etapa, porque nació para vivir en miseria. Que muere en la miseria, porque una vez que muere en la miseria, va a reencarnar de nuevo. Sabe Dios en qué, pero en una etapa superior. Y dentro de esa amalgama de ignorancia, agarraron a este misionero y a su hijo y los quemaron vivos dentro del carro. Porque estaba interrumpiendo la experiencia religiosa. Ahora, ¿qué creen ellos con respecto a las castas y a la reencarnación? Bueno, pues ellos dicen, mira, las castas advienen como resultado de ese proceso de la reencarnación. Ahora, esas castas son el resultado de la emanación de alguno de los órganos del dios Brahma en la creación. Porque ellos dicen que ese cuerpo de ese dios está diseminado en medio de la religión y en medio de la gente que confiesa la religión. Por ejemplo, de la boca de Brahma salieron los que tienen el don del entendimiento. Y a estos se les denomina los de la casta sacerdotal. Por lo tanto, una persona que tiene el entendimiento, una persona que está dentro del sacerdocio en el hinduismo, dicen, este proviene de la boca de Brahma. ¿Qué quiere decir eso? Que está en un nivel de reencarnación ya bastante elevado. Ahora, aquellos que son fuertes, aquellos que son inconquistables, aquellos que son guerreros o reyes, pues estos salen del seno de Brahma. Y quiere decir que obviamente están también dentro de una escala de casta bastante alta. Los que son agricultores, los que son comerciantes, esos están en el nivel de la reencarnación del muslo o de los muslos de Brahma. Y son los Vaishyas. Y desde luego, los humildes y los que están en posición de trabajos simples y sencillos, como peones, como sirvientes, pues son Sudras. Y estos salen de los pies. Por lo tanto, pues están todavía, imagínense, allá abajo, para llegar acá, todavía les falta bastantes, son 34.000. No sé, el número de punto de vista de numerología no lo sé. Ahora, por lo tanto, ¿qué plantean ellos con el cuerpo de Brahma y ese elemento de casta? Ellos dicen que cada individuo nace para ocupar un lugar en ese sistema y ese lugar modela su vida. Toda su vida tiene que estar en esa... Sí. Tú eres de esta casta, o sea, un pobre no puede aspirar a ser sacerdote. Mire, compadre, usted nació para ser pie de Brahma. Usted no puede aspirar jamás. Ahora, un sacerdote no puede bajar a la humildad, porque usted salió de la boca. Por lo tanto, usted no puede descender, porque estaría impidiendo el proceso. Entonces, eso es lo que genera las castas dentro de la India. Claro, aparte de estas 4 castas, están los que se denominan los intocables o los proscritos, a los que Gandhi llamó Harihans, o los pueblos de Hari, los del pueblo de Dios. Y desde luego,
Gandhi consideró que esta casta es un crimen a la humanidad, porque esos están en un nivel que intocables. Cuando uno empieza a mirar se da cuenta que, o sea, como esta es una religión que ha nacido dentro de un proceso cultural y no tiene un documento propio que sirva de base de fe, pues obviamente los más privilegiados se han encargado de llevar ¿qué? Un mensaje bien manipulado para entonces ponerse en una posición de privilegio sobre los demás. Claro, ha habido una serie de movimientos políticos en la India que de alguna manera han afinado y han liderado, porque nosotros no podemos ignorar. Es interesante, conozco una persona, para no mencionar nombres, que trabajaba para una compañía y cuando su programa cibernético se dañaba, tenía que hacer una llamada telefónica a un número de teléfono de la compañía, y era interesante que quien respondía a ese número telefónico desde ese lugar empezaba a trabajar con su computadora y hasta que finalmente la ponía en orden. Lo interesante es que quienes trabajaban eso eran unos jóvenes en la India. O sea, se han adiestrado muy bien en el campo cibernético, en el campo tecnológico, y esto ha hecho que se reduzca en algunas grandes ciudades, ¿no? Algunas de estas conceptualizaciones de casta, porque obviamente las transformaciones de los pueblos con los desarrollos pues lleva a la gente a decir, ven acá, pues, ¿por qué yo tengo que ser del pie si soy inteligente y puedo estudiar y puedo progresar y puedo tener un buen salario? Pues ya yo no soy del pie, ya yo subí o lo ignoro. Pero cuando se sale de esas grandes ciudades, pues todavía la gente de pueblos más pequeños siguen viviendo sobre estas experiencias de castas y de subcastas que existen y que hay más de 3.000 de ellas. ¿Cómo se sube de casta? Bueno, desde luego, si yo estoy en la casta de un peón, de un sirviente, de la única manera que yo subo de casta es muriéndome. Y cuando yo muera, entonces, pues reencarno. Esa era la canción del Gran Combo, y si no reencarnará. ¿Verdad? Pues, esa era la canción de ellos, esa era la gran pregunta del Gran Combo, ¿no? Si no reencarno nada, porque no, tú te quedas ahí, pero ven acá y algún día, sí, algún día, pero no en esta vida que tienes. En esta vida te toca vivir lo que estás viviendo. Y obviamente es impresionante porque uno lo está mirando en un cuadro, ¿verdad? Pues obviamente bien sintetizado, pero por ejemplo, yo estaba, de hecho, en uno de los programas de la iglesia, lo comenté, un misionero que está frente al río Ganges y ve a una mujer que va con 2 niños. Uno de los niños era ciego, pero ella va con los 2 niños bajando, eso fue en la década del 50, bajando por el río Ganges, y él curiosamente se quedó observando a la mujer. Al rato la mujer subió solo con el niño ciego. Entonces le pregunta el misionero, ¿y el otro niño? Dice, lo sacrifiqué a los dioses del Ganges.
Pero él observa que con quien viene de la mano es con el niño ciego. Y le dice a la mujer, pero usted sacrificó al que estaba sano. Y ella le dice, al Dios no se le puede dar lo que está enfermo. Tengo que darle lo que es mejor. O sea, desde luego a nosotros nos puede horrorizar, pero esa es la fe de esa mujer. Así es como ella entendía su fe en ese proceso de sacrificio. Ahora, desde luego, a través del proceso de reencarnación, dependiendo del karma que se tenga, el karma es el expediente de vidas pasadas, ¿verdad? Y es interesante porque usted oye gente hablando de eso acá como si fueran, ¿verdad? No es que es el karma tuyo. Pues el karma, a lo que la gente se refiere no es con que tengas karma, es con él, ¿verdad? El karma es las vidas que tú has vivido. Entonces, ay Dios mío, yo estoy pasando, ¿verdad? Eso tú lo estás pagando en tu karma, ¿verdad? Eso es algo que tú debías y ahora lo tienes que pagar. Desde luego, en la medida que el karma, las vidas pasadas, prueba aumentos de virtud, entonces se sube o se baja de casta. O sea, porque no necesariamente se sube. O sea, la meta es larga, pero una persona puede divagar entre. Mire, y eso tiene una conveniencia política vergonzosa. Porque qué mejor respuesta tú le das a una persona que dice, yo la estoy pasando bien mal y el gobierno no me ayuda. No sé si usted está, usted está ahí en su karma. Ahí no habrá salido, tenga calma. Usted está en su karma y ese es su karma y no podemos afectarlo. Entonces, es una conveniencia del más listo, del más abusado, ¿verdad? Ahora, ese concepto religioso del hinduismo ve a Dios en todo, en todo. Dentro de la fe cristiana se le denomina eso panteísmo, ¿verdad? Y hay cristianos. De hecho, Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, de una de las cosas que acusa a la gentilidad es precisamente del panteísmo, que en lugar de darle culto al Creador, le dieron culto a ¿qué? A la criatura, al creado. Y a veces yo me asusto con lo que escucho en cánticos, en adoración, porque a veces le está dando culto a todo menos a Dios. Que si a los pajaritos, que si al río, que si al mar, que si al viento. La fe cristiana no ha sido llamada para darle culto a la creación, sino para darle culto al Creador. Ahora, fíjese, esa concepción que ellos dicen que Dios está en todo, a ese concepto ellos le llaman ahimsa. Y desde luego lo que plantean es que como Dios está ahí, entonces el ser humano no puede desarrollar ningún sentido de violencia hacia la naturaleza o hacia las criaturas. Por esa razón, el mundo hindú es un mundo bien enfocado, obviamente, a no comer animales. Claro, esto está en los grados de las mayores expresiones de ignorancia dentro del hinduismo, pero por ejemplo, ellos decían, ¿no? Quien se come una vaca pasará tantos años como pelos tenga la vaca. En el ciclo ese de reencarnación, en el mismo punto. Ustedes se portan bien ahí en los estarán pensando cuántos pelos tiene la vaca, ¿verdad? Así que la vaca se convierte dentro del hinduismo obviamente en un poema de compasión y de reconocimiento y de adoración, porque desde luego una de las cosas que
ignorantemente en el hinduismo alguna gente cree es que estar ya en el nivel de reencarnación al nivel de una vaca es como estar ya que ascendiendo, por lo menos ya han pasado más de la mitad de los procesos de reencarnación, ya está en un nivel bastante alto, por eso es que hay que tener ese tipo de reconocimiento. Pero no solamente las vacas, los insectos también se reconocen y se identifican. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el templo de ratas en la India. Yo les invito a que entren a internet y ustedes van a mirar la cantidad de sacerdotes que conviven. Imagínense, usted se encuentra un ragierito en la casa y no duerme toda la noche, y ellos conviven con miles y miles de ratas. Y es interesante eso, ¿verdad? No, pero es interesante que no se dan estas enfermedades. Claro, el cuerpo humano tiene una capacidad tan extraordinaria de atemperarse, pero ellos comen y las ratas están ahí sobre las mesas y están pasando. Los que han ido a la India, aquí está el doctor Rodríguez, que no puede. Si en algún momento quieres comentar algo, te puedes sentir. Si vas a la India, no comas. Ayuna. No comas en ningún lugar del pueblo. Sí. Porque si crees que tú puedes tomarte un refresco con hielo, vas a pagarlo gastrointestinal. Desde el punto de vista de estómago, gastrointestinal, con antibióticos. Sí. Es una situación bien delicada. Yo daba clase en una escuela de estudios teológicos y tuve un estudiante que vivió unos 15 años en la India, y interesantemente él empezó a vender la idea de que los puertorriqueños saludaban como los japoneses. Siempre que venía alguien, él se ponía las manos hacia atrás y se inclinaba y lo saludaba. Decía, no es que yo quiero mantener las costumbres de mi país, pero es que no le quería dar la mano a nadie. Decía, darle la mano era correrme un gran riesgo. Claro, muchas de estas cosas han cambiado, obviamente, como consecuencia del desarrollo, pero estamos hablando a grandes rasgos, ¿no? De un pensamiento religioso que está tan metido que todavía al día de hoy, todavía cualquier persona que vaya allí, pues su salud corre riesgos. Sí, de hecho, las veces que yo he ido a donar y a hacer aféresis, veía que decían, si has visitado la India, ni se te ocurra donar, porque obviamente está esa preocupación. Así que en el hinduismo hay templos dedicados al reino animal, y esto como resultado de un pensamiento religioso de Hanuman. Hanuman es el dios simio, y este dios simio hizo posible que Sita, la esposa del dios Rama, que fue raptada por un demonio llamado Ravana, y este demonio Ravana se la llevó para la isla de Ceilán, y desde luego este rey, este dios simio, fue a rescatar a su esposa, o sea, el dios Rama fue a rescatar a su esposa, y el dios simio entonces hizo un proceso donde Hanuman, el hijo del simio, del dios viento, descubrió que ella estaba metida en esa isla, y entonces llamó a todos los monos de la India, y todos los monos vinieron y formaron con sus cuerpos un puente hasta llegar a la isla,
y por encima de todos los monos pasó Rama y pudo llegar hasta la isla y enfrentar a Ravanna y arrebatarle su esposa y traerla de nuevo y salvarla. Eso es una mitología increíble. Yo creo que le daría trabajo a cualquiera creerlo, pero ellos lo creen. Ellos lo creen. Ahora, sí, van creyéndolo. Ahora, están los sadhus, que son hombres piadosos de la India, que se retiran del mundo para estar en contacto con Brahma. Y hay, usted lo va a ver en revistas, como unos ejercicios de disciplina escalofriantes. Por ejemplo, yo contemplaba a unos sadhus en unos lugares donde la temperatura estaba bajo cero y ellos estaban sin ningún tipo de abrigo, simplemente con una batita en una posición de meditación, y estaban ahí por semanas y no se congelaban. Y desde luego ese contacto de los sadhus que se retiran, que son pietistas, que están en áreas como monjes, pues hacen ese tipo de proceso a través de la yoga. Y desde luego, pues uno de los fenómenos sincréticos que hoy tenemos en Occidente es precisamente la práctica de la yoga, que no es otra cosa que pretender sujetar la mente y el cuerpo al pensamiento religioso. Yo me topo con algunos creyentes, me dicen: pastor, y yo estoy en un gimnasio y practican yoga, ¿qué hago? Bueno, pues yo creo que no lo deben practicar. Lo que pasa es que, bueno, si es yoga para pensar en un concepto puramente religioso, a mí me parece que la enseñanza de los jóvenes hebreos es que no se van a postrar ante ningún otro Dios que no sea Dios. Ahora, si es cuestión de que es un proceso de ejercicio para relajamiento, un ejercicio de respiración, etcétera, bueno, pues entonces tú medita en tu Señor y adora a tu Señor. Pero tienes que ser bien claro sobre ese particular, porque yo no creo que un cristiano debe estar practicando yoga dentro de un sentido puramente sincretista, enfocado al pensamiento del hinduismo. Yo no creo que, o sea, la mente mía no es tan abierta como para perder la puerta, ¿verdad? Claro, los sadhus son gente bien admirada, bien respetada, son gente que están en un nivel totalmente distinto al mundo ordinario. Y esa gente, cuando se les ve, se les reverencia, se les reconoce, y obviamente pues son los que más entran en este mundo mágico de la yoga, a punto de meditar, hacer una serie de cosas, traspasarse cosas en el cuerpo, y no sangran, no sienten dolor. Hacen unas prácticas que cuando usted las mira dice: wow. Yo recuerdo, no sé si alguien de los que está aquí estuvo en ese viaje, pero hicimos un viaje a Egipto, y una de las noches íbamos a comer a un barco en el río Nilo, y todos fuimos contentísimos. El barco, además de la cena, ofrecía un show, y apareció un muchacho diminuto, y era la persona del show. Desde luego,
Los que andaban conmigo quisieron hacerme una maldad y lo lograron. Él preguntó quién era el líder, le señalaron. Entonces, en un momento del show, mientras estábamos comiendo, él se acerca y me invita a pulsear con él. Y en efecto, yo empecé a pulsear con él, pero me di cuenta que él no estaba ejerciendo la fuerza. Y yo le gané. Pero era parte del show, yo lo descubrí después. Y él empezó a hacer su show, empezó a hacer una serie de movimientos que yo decía, Dios mío, ese muchacho es de goma, de goma. Y en efecto, cuando terminó su show, él me toma de la mano y me dice que por favor me levante porque él quiere pedir un aplauso para mí. Y yo había acabado de cenar. Y entonces yo cortésmente me levanto, él se va por la parte de atrás y ahí es donde yo descubro que él se hizo, que yo le gané. Porque aquel muchacho diminuto me levantó en peso con sus manos y me llevó hasta arriba. Y después empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y llegó un momento que era un trompo dando vueltas conmigo hacia arriba. Lo único que yo pensaba era, cuando este tipo me pare, yo voy a salir disparado y voy a caer al río. ¿Ah? Casi me muero. No, imagínate, acabo de comer. Y lo que es interesante es que cuando paró sin moverse un ápice. Y me mantuvo así en alto. Y yo, deseoso que me bajara, pues yo lo que quería era salir corriendo para el baño, por si acaso. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? Y obviamente, cuando hablo con él, pues pertenece a una de estas gastas de los adultos. Y esta gente desarrolla unas capacidades que usted dice, Dios mío, porque, o sea, era una persona diminuta, que yo pudiera pensar que pesaba tal vez algunos 120 libras. Tipo yo. ¿Y cómo podía hacer esos tipos de movimientos? ¿Y cómo podía? Porque no era una vuelta ni dos, o sea, él tuvo como, digo, para mí fue como una hora, pero realmente fue como un minuto dando vueltas, pero que llegó un momento en que ya prácticamente era, se perdía la ley, ¿no?, de gravedad. Es una cosa que, de hecho, yo no me mareé, yo me asusté, pues yo pensaba, pero no, o sea, él logró llegar a ese tipo de punto. Y la persona que está con él dice, él hace unas cosas que nosotros nos quedamos sorprendidos. Pues estos sadhus, que son los místicos dentro del hinduismo, tienen esa capacidad de levitar, pueden ver, de caminar por fuego, por piedras encendidas, caminar por vidrios, decenas de pies de vidrio, y ellos caminar y no. Bueno, ok. Claro, estos sadhus desde niños se aparean para aprender, entre ellos las máximas de la religión, de memoria, todo es de memoria. El punto más importante es la iniciación de la casta, y en esa ceremonia el gurú lo sienta frente al fuego y luego de unos procesos le entrega un hilo sagrado. No sé si usted ha visto algunos hindúes, ¿verdad?, que se ponen un hilito, y luego de unos procesos que le ponen el hilito, entonces el gurú reza por su fortaleza, por su vida, y por la capacidad del buen discernimiento para que conozca mejor a Brahma. Los niños de las primeras 3 castas que mencionamos hacen esta ceremonia entre los 7 y 12 años y se les llama nacido 2 veces, por su nacimiento físico y por haber entrado en la casta, y desde luego los mudan al sector de la casa destinada a los adultos, y ellos participan del culto desde niños como si fueran adultos. O sea, no hay nada de eso de separar a estos niños, no, ellos participan de la experiencia religiosa del adulto de igual manera.
vamos a ver si podemos hablar un poquito dentro del hinduismo de la muerte y de la reencarnación de ellos, ¿no? El hindú usa la expresión moksha para hablar de la liberación de una serie de reencarnaciones que el individuo sufre. Y desde luego, para ellos lo más importante del ser humano es la muerte. Porque es precisamente a través de la muerte que pasa que a la otra. Por lo tanto, lo que para nosotros es un gran tormento ver a alguien muriéndose en la calle, para ellos es algo totalmente normal. En el río Ganges usted puede ver gente muriéndose ahí. Y nadie lo venga y dice, ay bendito, no, al contrario, está en el proceso de su muerte y está entrando al proceso más maravilloso de su vida. Así que ese es el proceso más importante. Cuando un hindú cree que está próximo a morir, lo primero que le viene a la mente es viajar a la ciudad santa de Benares y bañarse en el río Ganges para su purificación. Si no pudo llegar al Ganges, entonces lo que hace es que o se incinera o pide que lo incineren. Y después que lo incineran, le lanzan sus cenizas al río Ganges. Pero ellos beben agua y se bañan ahí mismo al lado de los muertos. Oh, sí. No, pues yo lo vi. ¿Tú lo has visto? Sí. Y ahí están los cocodrilos también. Sí. O sea, eso ahí es un ventetú. Sí, eso es así. O sea, ahí puede haber un cuerpo putrefacto y ahí al lado está uno bañándose y no hay ningún problema, no hay ningún problema con eso. Así que qué bueno que el doctor está aquí, que ha ido tantas veces a la India, puede abonar a este comentario. Ahora, si no pudo llegar, ¿verdad? O sea, obviamente, pues entonces se incinera y se tiran las cenizas. Ahora, solo los cuerpos de los santos, de los más santos, no se incineran, se tiran al río. Lo tiran al río a través de una ceremonia de cantos, donde se plantea que está entrando al reino de Brahma, y desde luego en ese proceso llana y sencillamente ese cuerpo se queda allí. Hasta que se deshace. Los animales, los peces, las cosas lo van deshaciendo. Claro, la gran satisfacción de ello es que volverá a reencarnar. Entonces, por eso el amor al reino animal, porque óyeme, y si yo mato ese lagartijito y es mi esposo, si es mi esposo, dirá alguien lo mato más rápido. Digo, estamos hablando de concepto general, ¿verdad? Como dije al principio, mucho de esto ha cambiado, pero todavía se sigue observando, todavía sigue porque, o sea, una población tan grande y tan grande, arraigado, óigame, aquí hay más de 5.000 años de cultura religiosa y esto no se va de la noche a la mañana. Claro. Ahora, la meta del hinduismo es liberar del mundo al alma. Tiene muchos días festivos, tiene actos cúlticos muy coloridos, muy alegres. Hay hasta procesiones de vacas y de elefantes. Y desde luego una de las fiestas que se celebra es la fiesta de las luces, que se conoce como la fiesta del Diwali. Se celebra en la noche de la luna nueva, con Kartika, más o menos entre octubre y noviembre. Empieza al atardecer hasta que oscurece
Entonces, cuando oscurece se encienden las luces, las velas, porque eso lo que va a señalar es que tan pronto surja la luz, los demonios van a huir. Por el otro lado, la gente hace promesas y hacen peticiones en el sentido de las luces, tienen buenos deseos, etcétera, etcétera. En el año nuevo, el hindú cree que debe comenzar de nuevo una nueva vida, ¿no? Y esto entonces trae una nueva fiesta, la fiesta del Durga Puja. Y en esta fiesta que se celebra en el otoño, se celebra en honor a la esposa de Shiva, que es una diosa que tiene miles de nombres, no Shiva, como representaciones buenas o malas. Hay quien le puede llamar Kali, y cuando le llama Kali a lo que se está refiriendo es que ella es entonces la diosa de los terremotos, de las epidemias, de las inundaciones, de las tormentas, etcétera, etcétera. En este resumen uno ve lo complicada que es esta religión. El cristianismo ha hecho un avance extraordinario en el mundo hindú, pero lo pagan bien caro. Hay regiones que en India todavía que Sí. no entra el cristianismo. No. Bajo ninguna circunstancia. Y déjeme decirle algo. A veces nos topamos con una gente que vienen por ahí y aquí se les invita hasta el Capitolio y se le hace reconocimiento y esa gente han sido promotores, incitadores en contra del cristianismo en estos lugares. Y es triste, ¿no? ¿No es verdad? No es que la fe cristiana se va a volver hostil. Óyeme, pero unas personas como que a veces llegan por ahí, que hasta se le dan reconocimiento y se le entregan la llave de la ciudad y qué sé yo ni qué, y cuando uno lee sobre la vida de ellos, han sido incitadores en contra de la fe cristiana en sus países. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se le pueda reconocer a alguien que ha sido enemigo de la fe cristiana? Yo creo que el proselitismo es válido dentro de la experiencia religiosa, pero debe ser válido en igualdad de condiciones. O sea, yo creo que los musulmanes tienen derecho a establecer mezquitas en Puerto Rico. Lo que a mí se me dificulta es que les nieguen el derecho en sus países a otras confesiones de fe a establecerse también. Yo creo que ellos tienen el derecho, pero digo, óyeme, pero no hay un sentido de equidad, ¿ves? Y creo que el budismo tiene derecho a establecer sus templos budistas en Puerto Rico. A los que no tienen derecho es a negarle a los cristianos que lleguen allí, ¿ves? Entonces, el problema que nosotros tenemos es que ya sencillamente Occidente ha caído en la trampa de una permisibilidad excesiva, a tal punto que en Estados Unidos, en Virginia, ahora mismo hay una escuela donde el movimiento es un movimiento de estos fundamentalistas musulmanes. Y yo digo, mira qué interesante que Estados Unidos tiene una escuela donde enseñan a estos muchachos a odiar a la nación. Mira para allá. Y yo, o sea, como que uno se pone uno interrogante, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo vuelvo y digo, o sea, yo creo que toda experiencia y toda confesión religiosa tiene el perfecto derecho a expresarse, pero ¿cómo es posible que tengas derecho a expresarte aquí, a requerir y a exigir aquí, y sin embargo
no permitas que en tu territorio, donde estás acá, pueden llegar gente allá. Pero aquí no es allá. Sí. Aquí no es allá. Sí. No, allá no. Eso que es aquí. De hecho, yo fui invitado una vez a Arabia Saudita y realmente cuando me pusieron las condiciones, conociéndome, yo dije, me voy a buscar problemas, no voy. Y les agradecí muchísimo la invitación. Primero era que tenía que escribir una declaración jurada donde decía que si llevaba una Biblia no la podía compartir ni en privado ni en público. Porque realmente voy a mentir. Porque si tengo la oportunidad de compartir la fe, la voy a compartir. Entonces yo no voy a ir a un lugar para mentir. Y me va a dar coraje que usted viene acá. De hecho, en la década del 60, Estados Unidos salió a buscar estas religiones mistéricas a Oriente y a traerlas para Estados Unidos. Se las trajeron. Todos estos movimientos sincréticos fue para que les respondieran a sus necesidades religiosas. Y todos los movimientos sincréticos que hoy tenemos, hinduismo, budismo, Hare Krishna, todos los movimientos sincréticos que hoy tenemos en Occidente, se los debemos gracias a que Estados Unidos los fue a buscar allá, a traerlos para acá y a permitirle que ellos se establecieran acá. Pero de la libertad. Entonces, y vuelvo y digo, o sea, yo creo en ese derecho de la libertad, pero óyeme, creo que se le quita tiempo, no debe ser, porque todos los días están muriendo cristianos en Asia, en Oriente, en África, los están matando y nadie dice nada. Nadie dice nada. Es más, a veces cuando uno lo expresa, la gente no se lo cree a uno. Hoy están muriendo tantos mártires como morían en el tiempo de la iglesia primitiva. Y la gente dice, ¿de dónde tú sacas eso? No lo creen. Y lo que hay que buscar, leer, buscar la información. Los están matando. Este pastor que viene a Puerto Rico me dijo, ¿tú crees que le puedes enseñar esta foto a alguien? Y dice, no, muchachos, no. Eran masacres. Le dije, no, esa foto no la enseñé. Uno no sabe, ¿verdad? Y quién puede tener la capacidad emocional para verla. Pero fotos de decenas de cristianos acostados en línea, decapitados. No, muchachos, esa foto no. Uno la puede ver por la disciplina que uno tiene y ha tenido. Adelante. Sí, ya, ahí. Es interesante porque, pues, uno, por ejemplo, en el caso mío personal, yo he ido 4 veces allá. Lo pongo en la cámara. Desde el punto de vista, médico, de una conferencia. Y ellos son bien respetuosos y pues, cuando uno llega, por lo menos el jefe mío, un hindú, bien reconocido en la India, entonces ellos se arrodillaron y entonces yo veo que cogen y le adoran de la rodilla para abajo. Y entonces yo miro al de Estados Unidos conmigo y entonces nos miramos así. Después el jefe nos dice que eso es un respeto a ciertas personas y el jefe mío pues era uno de esos. No puedes hablar de religión, o sea, en la universidad donde vamos, o sea, puedes hablar cosas médicas, pero cosas de religión no, o sea, no puedes hablar. Y esto de los cristianos en la India, todavía la India se mueve a base de villages, ¿cómo se dice? Villas, pueblitos y cositas y villas, y entonces allí está el médico del pueblo y está el gurú del pueblo, religiosamente hablando. Entonces uno va a hablar de una cosa y ellos, no, ¿sabes? Es un hermetismo total.
Y si como tú eres impuro para ellos, pues es otro mundo, otro mundo. Llevan así desde que Dios creó el mundo. Queda mucho trabajo, ¿verdad? por recorrer en ese sentido. Gracias por el comentario, luego por aquí, luego Nelson. Sí, lo que dice el doctor es correcto. Hay mucha gente profesional, personas tecnológicas que pertenecen a esta fe. Entonces, mi pregunta para él y para usted, como cristiano, ¿cuál es el mejor approach? ¿Qué dinámica es la mejor dinámica para llegar a un hindú? Yo creo que Moisés está más que preparado. Sí. No, decíamos, es el testimonio de vida, es lo mejor, es el testimonio de vida. O sea, porque ellos están indoctrinados y de la única manera que uno puede romper una indoctrinación es con un testimonio. A la vez que le argumentas, se levanta todo un sistema de defensa y se cierra toda capacidad para escuchar. No, ya no te voy a escuchar. Es el testimonio. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de compartir con una persona por un tiempo y empezó a hablarme de las bondades de su fe y de las bondades de su fe. Y le dije, ven acá, ¿y por qué tú crees de esta manera? Y me dice, porque Dios me ha bendecido. Y yo le dije, ¿y esa es la razón por la que tú crees? Me dijo, esa es la única razón por la que yo creo, porque Dios me ha bendecido. Le dije, pues fíjate qué interesante. Dios me ha bendecido también. Tú me permites contarte mi vida, mi niñez, mi experiencia de vida, de desarrollo. Y si esa es tu base, tú vas a entender también que Dios me ha bendecido. Y empecé a contarle mi testimonio. No argumentos religiosos, solo el testimonio. Si tú acabas de decir que la razón por la que tú crees es porque Dios te ha bendecido, pues ahora yo te estoy diciendo que a mí me ha bendecido y yo no soy de tu religión, yo no soy de tu fe. Y al final me dijo, Él es Dios soberano. Si Él decidió bendecirte, Él te puede bendecir. Es el testimonio. Si caemos en la trampa de decirle que primera de Tesalonicenses, olvídate de eso, que eso yo no lo entiendo. No hay manera. No, es el testimonio de vida. Es que ellos vean que tu vida es una vida llena de gozo, de alegría, de entusiasmo, de servicio, de compasión, de misericordia. Y si ellos empiezan a ver esas cualidades en ti, se pueden dar. Puede tomar años. En el campo de la misionología, un misionero, nosotros hablamos de viajes misioneros de una semana y claro, ese es el término, pero realmente no es un viaje misionero, eso es una excursión. Y me van a perdonar, o sea, yo hablo de, yo voy a un viaje misionero, pero honradamente yo no estoy haciendo un viaje misionero, es una excursión misionera. Para yo ser un misionero efectivo en una comunidad, en una tribu, yo tengo que irme a vivir con ellos. Yo tengo que conocer su idiosincrasia, tengo que conocer su cultura, su manera como piensa, conocer su dialecto, o sea, llegar a pensar como ellos, tener empatía con ellos. Esa es mire, cuando usted lee la historia de los grandes misioneros, se han pasado una vida completa, 30, 40 años en una comunidad. Perdieron hasta su acento, ¿verdad? Se entregaron al lenguaje de esa tribu. O sea, es el trabajo puramente misionero. Nosotros vamos a unas excursiones, ¿verdad? Y bendecimos y ayudamos. Y yo creo que somos más edificados que ellos, porque nos chocamos con la realidad de que tanto que nos quejamos y hay otra gente que tiene menos y se queja menos, ¿verdad? Y a veces venimos más edificados que ellos mismos. Y a veces pensamos que les llevamos la ropa y tan pronto salimos allí ellos se van al mercado y la venden, porque necesitan más
los chavos que la camisa que le llevamos. Y uno, claro, uno se queda con el gozo y con la alegría que le regaló un pantalón o le regaló una camisa, pero a fin de cuentas ellos tienen discreción con lo que le hemos dado. Pero lo que es importante dentro de eso es la satisfacción nuestra. Y yo voy a seguir avalando, pero un misionero que quiere hacer un trabajo misionero tiene que decirle adiós a su tierra para poderlo hacer de manera efectiva. Nelson tenía, sí. Algo que he notado es que Grassland y el aspecto de lo sexual, no averiguado sobre eso. De lo sexual. Sí. Sí, en el mundo de lo sexual, cada gente son muchos. sí, pues claro, porque Sabía que venía con... porque lo practican. Ah, sí, sí, no. Acuérdense que muchas de las acuérdense que muchas de las reglas de la sexualidad son reglas moralistas que la fe la sostiene, porque obviamente son necesarias sostenerlas dentro de la fe y son importantes y hay que establecer entonces las reglas para esa moralidad. En el caso del hindú, pues llana y sencillamente la persona usa su criterio y lo que el gurú establece dentro de la comunidad. A veces el gurú es el que toma la decisión por la familia. Sí, no, en ese sentido no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Sí. Y yo creo que en el cristianismo tampoco, si se hace en el orden de vida. Bien. La semana que viene lo que me gustaría es que hablemos un poquito de ellos, más bien comparando y contrastándolo con la fe cristiana, pues, porque uno se va a sorprender, pero en Puerto Rico uno se encuentra con gente que feliz de la vida le dicen a uno: yo practico el hinduismo, o practico el budismo, o practico tal experiencia sincrética, a lo que tiene derecho. Lo que pasa es que el deber de uno cuando una persona quiere conocer nuestra fe es primero partir de la premisa de que lo que yo postulo y lo que yo sostengo es la fe del Evangelio que yo he conocido. Alguien me dijo el día pasado, entonces ¿usted cree que para ser salvo hay que ser cristiano? Y yo dije, no, mira, yo lo que creo es que Dios es soberano para salvar como Él quiera salvar. Pero ese Dios soberano me dio una encomienda y yo la tengo que cumplir. Y es entender que para que la gente sea salva, yo tengo que predicar de Jesucristo. Amén. Él tiene el derecho a salvar como Él quiera salvar. Yo tengo la obligación de predicar a Jesucristo para que la gente sea salva. Entonces, pues eso nosotros necesitamos conocerlo. Porque, pues mira, Dios salvará como Él quiera salvar. A fin de cuentas, si en el último momento Dios dice, se salva a todo el mundo, ¿quién le puede decir a Él que no? Él es el soberano, Él lo dice. Dice, no, todo el mundo se salva aquí. Pues está bien, lo dice. Pero el problema es que Él me dio una asignación. Él me dijo que tenía que predicar este evangelio a toda criatura. Y el que creyera en Él sería salvo. Pues esa es mi asignación. Entonces, mi función no es preguntarme si va a salvar a todo el mundo, va a condenar a todo el mundo, o va a hacerlo a mitad y mitad. Esa no es mi función. Mi función es cumplir el mandamiento. Y Él hará lo que quiera. Pues yo tengo que cumplir con la comisión. Amén. Bueno.